Bueno, estamos otra vez reunidos. Recuerdo algo básico, soy Hilario Winarczyk, se pronuncia Winarczyk, mi apellido, y estamos aquí para la tercera parte del curso que hemos titulado Cómo elaborar un trabajo para un congreso o una revista académica, la redacción en ciencias sociales. Esta tercera parte se denomina estructura y forma del paper. Ya hemos quedado, acuérdense, en que paper es cualquier trabajo académico destinado a un congreso o una revista. Hemos dicho también que hay un uso más vago del término paper para un texto de trabajo, de discusión, para usarlo dentro del mundo laboral, en una empresa, etc. Pero acá hablamos de paper como texto académico. Ahora vamos a hablar de la estructura del paper. Veremos las formas que podemos considerar universales. Pero acuérdense, debemos aceptar siempre las normas específicas, particulares, de los congresos y revistas académicas. Recuerden, por estar fuera de esas normas pueden rechazar nuestra propuesta de participación. Siempre nuestro paper tiene que tener, en primer término, una portada, un título, los datos nuestros personales, nuestro nombre y apellido, nuestros datos académicos. Yo pondría que soy doctor por la Universidad Católica Argentina. La fecha, solamente un mes y un año. La institución donde vamos a presentar esto. Y básicamente un título. Luego hay una costumbre, no es necesario cumplir con esto, pero es muy conveniente, que es ponerle al texto un epígrafe. Un epígrafe es una frase no científica, sino literaria, pero que alude al fenómeno que a nosotros nos interesa. En el epígrafe no debemos respetar, no necesitamos respetar las reglas de mención bibliográfica. Yo puedo poner en el epígrafe simplemente Jorge Luis Borges, el Aleph. O poner La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa. No aclaro ni editorial, ni página, ni año de edición. Luego es necesario que haya algún tipo de índice que explique la distribución de los títulos y un abstract. El abstract es un resumen. Esta palabra abstract proviene del latín y a través del inglés. El abstract debe contarle tres cosas al lector. ¿Qué pretendemos estudiar con este documento? ¿Qué pretendíamos estudiar? ¿De qué manera lo hemos hecho? Y cuál es, dar una idea de nuestro principal o nuestros principales hallazgos. Y todo eso en no más de 200, 250 palabras. Después, descriptores o palabras clave. Son palabras que podrían ser usadas por otra persona para buscar información. Si nosotros somos inteligentes en el modo de poner nuestros descriptores, otra gente que esté buscando datos sobre el mismo fenómeno va a usar palabras parecidas a nuestros descriptores y va a llegar a encontrar nuestro trabajo, partiendo del supuesto de que nuestro trabajo esté colocado en la web. Es posible que nuestro trabajo no esté en la web, pero es altamente posible que el abstract de nuestro trabajo sí esté en la web. Y después, un currículum vitae del autor, muy básico, de 2-3 líneas, escrito en forma muy fluida y narrativa.
no en forma de formulario, nombre tal y cual, estudios tal y cual, no, sino fulano de tal es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires, punto, se desempeña actualmente como auditor en tal y cual empresa, punto, listo el pollo. Y después una dirección de email. Luego viene el cuerpo del texto propiamente dicho. Este cuerpo tiene que tener 3 grandes momentos seguramente y tal vez un cuarto. Tiene que tener una introducción, un desarrollo y conclusiones. Las conclusiones pueden incluir unas recomendaciones. Veamos estos elementos. La introducción tiene que contarle al lector por qué nos interesó cierto tema, es lo que hoy hemos hablado acerca de ello como la situación problemática inicial, qué hemos estudiado, esto significa nuestros propósitos, hoy hablamos de esto como nuestros propósitos, desde qué enfoque, esto significa lo que hoy dijimos, nuestro marco teórico, cómo lo hemos trabajado, esto significa nuestra metodología. De otro modo, la introducción tiene que tener una situación problemática inicial, unos propósitos, un marco teórico, una metodología y fuentes de datos. Después, un título que se llama Plan de la obra, que es un título a partir del cual escribimos una prosa muy breve contándole al lector qué va a ver él a continuación. Esto tiene que ser hecho bien, con inteligencia, con arte, para que no parezca una mera repetición del índice. Y finalmente, agradecimientos. Hay una tradición y es casi una obligación escribir algunos agradecimientos a quienes nos brindaron posibilidades para hacer el trabajo, a quienes nos brindaron tiempo, o a quienes nos han leído y criticado, a quienes nos compraron libros, nos dejaron usar parte de nuestro horario laboral para estudiar, etc. Luego viene el desarrollo en varios ítems. Cuando un texto es extenso, como una tesis, se divide en capítulos. Cuando un texto es un paper, se divide simplemente en varios títulos, en varios ítems. No obstante, es interesante tratar en cada uno de los títulos principales dentro del paper de que haya cierta estructura de tipo introducción, desarrollo, conclusiones. Aunque no usemos estas palabras, introducción, desarrollo, conclusiones, se debe notar en nuestro texto que ingresamos en un tema, lo trabajamos, extraemos conclusiones, nos retiramos, pasamos al siguiente. Esta estructura 1, 2, 3 tiene que estar presente. Luego debe haber un título destinado a las conclusiones. Ahí tenemos que contar nuestros principales resultados y también siempre qué nuevos problemas de investigación hemos descubierto y no hemos abordado, pero hemos visto que existen. Los dejamos para que otras personas los trabajen. Y eventualmente, si el problema que trabajamos tiene un costado muy práctico, podemos hacer algunas recomendaciones. Con las recomendaciones debemos ser cuidadosos. Si las hacemos, tienen que ser breves y muy prácticas. Siempre en las recomendaciones, cualesquiera fueran, hay una cosa que se llama un factor axiológico, o sea, un factor valorativo. Hay valores en juego. Entonces, todo lo que nosotros escribamos alrededor de datos empíricos, consulta de estadísticas, etc., es muy posible que sea compartido con nosotros por cualquier lector con independencia de sus valores.
Pero cuando hacemos recomendaciones, inevitablemente estamos poniendo implícitos valores. Y eso puede hacer que ciertos lectores nuestros puedan coincidir en nuestros análisis de datos, pero no en nuestras recomendaciones. Cuando un paper va a estar destinado a ser evaluado por personas que nos tienen que calificar para pasar una materia, para recibirnos en una carrera, no nos conviene correr el riesgo de, por motivos valóricos, tener un conflicto con una mesa evaluadora. Pero en otros contextos sí podemos asumir ese riesgo, pero saber siempre que las recomendaciones llevan implícitas necesariamente tomas de posiciones acerca de asuntos que a la corta o a la larga son de tipo valórico. Hay situaciones que no, obviamente, o que escasamente, pero en general el tema de valores está muy presente cuando hacemos sugerencias para la acción. Una vez que hemos escrito el trabajo, vienen dos cuestiones. Vamos a hablar al revés acá. Bibliografía final. Siempre debe haber bibliografía al final. Todo el material que hemos mencionado en nuestro discurso debe todo él figurar al final con sus datos de autor, título, etc. Pero surge luego un problema si colocar o no apéndices o anexos. El consejo que les daría a ustedes es no apéndices ni anexos. Los apéndices y los anexos tienen solamente uno o dos lectores para nosotros que están buscando un dato. Cuando nosotros hacemos un estudio para una empresa, sí tiene sentido poner apéndices o anexos porque es posible que un gerente pase el trabajo a un ingeniero o a un contador y ellos van a tener que hacer un análisis minucioso de los datos del apéndice o los anexos. Pero en otros casos no. Nosotros no ponemos apéndices ni anexos. En cambio, todos los datos que podrían ir en apéndices y en anexos, que posiblemente sean en su mayoría de tipo estadístico, todos ellos, los más sustanciales deben ir adentro de nuestro texto, o adentro de nuestra prosa, o en cuadros, tablas, gráficos, alternando dentro de nuestra prosa, y evitar apéndices y anexos. La extensión del trabajo es importante aplicar en lo posible este criterio. En general, tratar de que la suma de la introducción y las conclusiones involucre un 10 a un 20% del texto y a su vez que la introducción sea más extensa que las conclusiones. Vamos a hablar ahora de las reglas del arte, la ingeniería y la técnica de la producción del texto. Hay una cuestión que se llama intertextualidad, la relación que nosotros mantenemos con otros textos, relación que es fundamental en la producción de un trabajo académico. Eso significa que vamos a hacer citas textuales, o sea que vamos a copiar literalmente cosas escritas por otras personas, pero estas citas pueden ser breves o extensas. Y vamos a hacer paráfrasis. Esto significa que vamos a referirnos a información de otros trabajos, reescribiéndola, entonces estaremos haciendo citas, pero indirectas, o paráfrasis. Y también vamos a usar fuentes para armar tablas estadísticas. Vamos a trabajar esto a continuación.
La cita directa o textual breve es la que tiene hasta 3 líneas de extensión. Las citas directas breves tienen que ir dentro de nuestro texto. Primero, dentro de nuestro texto. Segundo, en letras de molde, o sea, el mismo formato de letras que venimos llevando. Tercero, entre comillas. Cuarto, seguidas de la fuente. Significa solamente el apellido del autor o los apellidos de los autores, el año del material citado, 2 puntos que significan página y la página de donde hemos extraído la cita. Vean ustedes esto. Lo que vamos a leer acá es supuestamente un texto que yo estoy escribiendo. Yo, Hilario, pongo las pautas de acción institucionalizadas y ahora comienzo a citar. Abro comillas, pongo, constituyen un elemento en la definición de las orientaciones de meta. Cierro comillas. Abro un paréntesis, pongo Parsons, que es el apellido de un autor, 1951, que es el año de la pieza, 2 puntos, que significa página, 70, que es la página de donde copié, cierro paréntesis y sigo. Pero además definen la meta, la manera en que se pueden perseguir estas metas, fijando ciertos límites a la selección de los procedimientos o medios que podemos aplicar. El párrafo que viene abajo en cursiva no corresponde ahora a nosotros, fue para un curso ad hoc que di para personas que van a ir a un congreso. Olvidémoslo. Digamos esto, luego en la bibliografía mi lector va a buscar en los títulos con letra P y va a encontrar Parsons, Talcott, o sea, el apellido del autor, todo en mayúscula, el nombre todo en minúscula, el año de la pieza, 1966, porque es la edición que yo tengo, pero le aclaro al lector, edición original de 1951, el sistema social, editado en Madrid por Revista de Occidente. Entonces, repito, la cita va, entre comillas, en letras de molde y luego va a la fuente. De la fuente no más que el apellido, el año de la pieza, 2 puntos y la página. Y los datos de la pieza van en la bibliografía. La cita directa extensa. En la cita directa extensa trabajamos del siguiente modo. Nosotros escribimos nuestro discurso, en algún momento ponemos 2 puntos, hacemos un doble enter, escribimos la cita que tiene más de 3 líneas. Esta cita debe ir sin comillas, en cursivas, en letras ahora más chicas que las del texto con nuestro discurso, y al final deben tener esta cita, la fuente. Terminamos, hacemos doble espacio y seguimos nuestro discurso. La cita directa extensa debe ir en caja chica, o sea que los 2 márgenes tienen que ser mayores que los márgenes de nuestro discurso. En este caso hay una pequeña falla porque el margen derecho no está mayor que el del discurso. No está bien lograda la caja chica, pero pienso que pude transmitirles a ustedes la idea. Entonces yo escribo yo. Los cursos doctorales fueron pensados básicamente para una dedicación de tiempo completo a la producción de la tesis por más de 1 año, frente al estudiante que trabaja y dispone
de recursos insuficientes, es válida la siguiente respuesta. Cito: también puede existir una buena tesis de 6 meses. Los requisitos de la tesis de 6 meses son: primero, el tema tiene que estar delimitado. Segundo, el tema, a ser posible, será contemporáneo, para no tener que ir a buscar una bibliografía que se remonta hasta los griegos. O bien, tiene que ser un tema marginal sobre el que se haya escrito poquísimo. Tercero, los documentos de todo tipo tienen que estar disponibles en una zona restringida y serán de fácil consulta. Luego viene la fuente ECO 1991, 2.40. Sigo mi discurso. La posición de ECO requiere un cambio de estrategia consistente en buscar un problema más económico. Podemos extraer enseñanza de esta idea para nosotros también. Yo pude haber construido esto también del siguiente modo. Empiezo de vuelta. Los cursos doctorales fueron pensados básicamente para una dedicación de tiempo completo a la producción de la tesis por más de un año. Frente al estudiante que trabaja y dispone de recursos insuficientes, es válida la siguiente respuesta de ECO, abro paréntesis, 1991, 2.40, cierro paréntesis, 2 puntos. También puede existir, etc. O sea que coloco los datos bibliográficos antes. De lo contrario, simplemente mantenemos este formato estándar de colocarlos inmediatamente luego inmediatamente de la cita. Ahora bien, yo puedo estar citando información en forma no literal. Miren ustedes, esto es una paráfrasis, escrito en forma paralela al fraseo de otro autor. Y yo digo, el concepto de cursos doctorales proyectados para estudiantes que, a lo largo de un año o más, podrían dedicarse todo el tiempo a escribir la tesis, limita las chances a los estudiantes que trabajan o tienen familia. Sin embargo, las universidades podrían pensar estrategias para estos casos. Cuando hago una paráfrasis, puedo limitarme a poner nada más que el apellido del autor y el año, y no colocar la página o las páginas de donde saco la información. Les doy acá dos posibilidades. Primero, hice mi paráfrasis y puse nada más que ECO 1991. Segundo, hice mi paráfrasis y puse ECO 1991, 2 puntos, y coloqué un tramo. Este concepto mío lo construyo a partir de las páginas 39 a 41 de ECO. Y hay una tercera posibilidad, que es que yo podría haber puesto ECO 1991, 2 puntos, y la página exacta. Yo coloco la página exacta cuando parafraseo a un autor sobre un tema muy controversial. Entonces, quiero que el lector esté seguro de que realmente puede ir y buscar que eso existe, está en tal o cual página. Entonces, en las paráfrasis hay 3 niveles posibles de precisión. Puedo poner el apellido del autor y el año y nada más. O el apellido, el año y un tramo. O el apellido, el año y una específica página. Además, recuerden, cuando hago una cita directa, sea breve o extensa, solamente puedo poner entre paréntesis los datos de una pieza bibliográfica e inevitablemente el número de la página de donde copié.
Cuando hago una paráfrasis, yo entre paréntesis puedo poner más de un autor. Yo puedo abrir el paréntesis y poner Eco 1991, Alfonso 2005, Ibáñez y Alonso 2010 y cerrar el paréntesis. O sea, en la paráfrasis tengo derecho a poner como sustentación entre paréntesis más de una pieza bibliográfica. Y les cuento, esta práctica de usar paráfrasis en ciencias sociales es la más usual. Citas directas se usa poco, paráfrasis mucho. Y es muy usual hacer paráfrasis donde entre paréntesis ponemos varios autores, varias piezas bibliográficas. Eso es muy común y lo pueden verificar ustedes mirando algunos papers académicos en economía, ciencias de la administración, sociología. Ahora bien, ¿cómo poner fuentes al pie de las tablas? Hay tres posibilidades. Nosotros ponemos una tabla, abajo ponemos la palabra fuente, 2 puntos, y resulta que yo tomé la información exactamente de una pieza del INDEC del año 2011, de la página 25, y copié literalmente la tabla o el gráfico. Entonces pongo la fuente y la página de donde copié. Ahora puede ser que yo haya construido la tabla por mi cuenta, pero con datos que extraje de esa fuente. Entonces pongo fuente, elaboración propia, con datos de INDEC 2011, pero aclaro que los tomé de las páginas 25 a 32. Hay una tercera posibilidad, que es que yo haya tomado los datos de un trabajo mío de campo. Entonces pongo fuente, trabajo de campo del autor. Entonces tenemos tres posibilidades, repito. Fuente, copié todo. Fuente, elaboré yo, pero con datos que tomé de. Fuente, datos de mi propio trabajo de campo. Hasta ahí hemos hablado de intertextualidad, la relación técnica que tenemos con materiales ajenos, producidos por otros. Ahora vamos a hablar de intratextualidad, relaciones internas dentro del texto, de mi discurso con mi propio discurso. Es importante que el lector no se sienta obligado a estar haciendo un antipático trabajo de revisar páginas para entender dónde está algo a lo cual yo me estoy refiriendo en un instante de mi discurso. Para facilitar eso, tengo que hacer remisiones internas. Por ejemplo, pongo entre paréntesis, yo voy escribiendo. Abro un paréntesis, digo cuadro 24 en página 12. Mi lector busca fácilmente eso. Otra opción, voy escribiendo y digo, como hemos establecido en la página 32. Otro recurso, otro tip. Escribo, pongo paréntesis, nota 8 en página 17. Otro recurso. Escribo,
sobre lo cual nos extenderemos especialmente en el título Sus principales axiomas, en las páginas 61 y siguiente. PP es plural de página y pongo en las páginas 61 y siguiente. Yo estoy en la página 23, le aviso al lector, mire lector, voy a volver sobre esto, pero más tarde, en las páginas 61 y siguiente. Entonces, aquí les he dado 4 recursos, 4 muy entre comillas, y respetuosamente usando la palabra, 4 trucos para hacer remisiones internas. Sobre la base de estas ideas, ustedes pueden construir otras propias y aprender otras también leyendo papers, como les aconsejé al principio que conviene que hagan. Algunas cosas ahora vamos a hablar de estilo, asuntos básicos de estilo. Oraciones. Es importante que el texto sea lo más dinámico posible, lo más simple posible, lo más concreto posible, lo más claro posible. Hay algunos contextos académicos donde existe la costumbre de escribir textos muy crípticos. Esto forma parte de los códigos culturales de esos contextos. Son contextos muy específicos, pero fuera de ellos conviene escribir en forma simple, concreta y dinámica. Desde el punto de vista técnico, para lograr esto es importante escribir oraciones breves, oraciones que no tengan una extensión mayor a 3-4 líneas. Primera cuestión, oraciones breves. Oraciones sin demasiadas otras frases subordinadas adentro de ellas. Segundo, escribir párrafos breves, párrafos que no tengan demasiadas oraciones dentro de ellos, párrafos que no superen las 15-20 líneas de extensión. Tercero, usar los verbos expresando el sujeto que actúa los verbos. Por ejemplo, yo podría decir, se repartieron libros en el municipio de General San Martín. Aquí el sujeto está velado, usa una forma refleja. Conviene armar la oración en forma activa, diciendo, la municipalidad de San Martín repartió libros. El INDEC, los datos del INDEC muestran que, no se nota en los datos del INDEC que, sino los datos del INDEC muestran que. Y tratar de que, en la medida de lo posible, escribamos muchos verbos. Los verbos son los que tornan un texto muy activo. Entonces, muchos verbos y que los verbos tengan un agente expreso. En ciertos momentos, cuidando de no hacerlo abusivamente, podemos escribir en primera persona de dos modos. Hay la primera persona en singular y digo, por ejemplo, creo que estos datos son suficientes para tal y cual cosa. Finalmente he llegado a la conclusión de que es primera persona singular. También puedo escribir en primera persona en plural. Se llama plural majestático. Es aceptado, consensuado dentro de la redacción académica hacer eso. Finalmente podemos arribar a la conclusión de que frente a las dificultades para aplicar esas entrevistas, hemos decidido
cambiar nuestra estrategia de investigación. Estos usos de la primera persona, singular o plural, son válidos y son interesantes, pero debemos hacerlos pocas veces dentro del texto y en momentos donde sentimos que estratégicamente resulta por algún motivo interesante hacerlo. De lo contrario no, y sobre todo no abusar de este tipo de retórica. Abreviaturas. Cuando nosotros usamos muchas abreviaturas o muchas siglas como FAO, UNESCO, tenemos que poner una lista al comienzo del texto de siglas o abreviaturas. Cuando usamos pocas, las aclaramos durante el texto. Y para eso, un recurso muy práctico es el siguiente. Yo estoy escribiendo, escribo, y tengo que mencionar el INDEC. Pongo entonces en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Abro paréntesis y escribo en adelante INDEC, cierro paréntesis, y ya queda aclarado para el lector. A partir de esa página, continuamente pongo nada más que INDEC. Comas, guiones y paréntesis. Cuando yo quiero brindar una información que es aclaratoria y que es imprescindible, la coloco entre comas. Raúl Fernández, coma, que tenía a su cargo esa gerencia, coma, ese dato es imprescindible y lo pongo entre comas. Cuando una información es importante, pero relativamente prescindible, va entre guiones. Guiones largos, no guiones cortos. Los guiones breves, a esos los usamos para separar números. Por ejemplo, 28 a 31, pongo 28-31. Pero, de otro modo, para encerrar una aclaración que es importante, pero hasta cierto punto prescindible, usamos guiones largos. Cuando queremos escribir una información que es interesante, pero bastante prescindible, usamos paréntesis. Y finalmente, cuando queremos escribir información interesante, bastante prescindible, pero que es extensa, que nos va a llevar más de 2 líneas de extensión, que va a fracturar mucho la secuencia de nuestro discurso, a esa información hay 2 modos de tratarla. Un modo es colocarla en una nota al pie de página. Otro modo de tratarla es eliminarla, no colocarla. O de lo contrario, colocarla, pero con una nota al pie de página. No nota al final del artículo, sino nota al pie de página. Cursivas y comillas. Cuando escribimos palabras que no pertenecen al idioma español y que no fueron hispanizadas, las escribimos en cursivas. Por ejemplo, partnership, la ponemos en cursiva. Pero master, que está hispanizado, lo escribimos en español master, le ponemos un acento en la A, por ser una palabra grave terminada en R, y no la ponemos en cursiva. Pero, en cambio, partnership, en inglés no hispanizado, la ponemos en cursiva. Las comillas las usamos, en cambio, para palabras
propias de la cultura de un determinado circuito social o una subcultura, no en el sentido de cultura mala o fea o ordinaria, sino la cultura de un grupo, de un subsistema. Supongamos que estoy escribiendo algo acerca de fraude y algunos informantes míos, personas que yo entrevisté, usan la expresión cheque volador. Esa expresión cheque volador probablemente es necesario que yo la cite. Alguien dice, es muy común en este rubro emitir cheques voladores. Esa expresión cheques voladores es un modismo. A ese modismo lo coloco entre comillas. Entonces, las comillas para modismos, las cursivas para palabras en otro idioma que no el español y que no han sido hispanizadas. Vamos a hablar ahora de cómo exponer la bibliografía al final de un paper. Existen varios modelos. Nosotros vamos a usar uno que es conocido como el de las normas APA, de la Asociación Estadounidense de Psicología. Son normas de uso muy consensuado, muy universal, muy internacional en las ciencias sociales e incluso en las físico-naturales. Vamos a ver solamente los principios más básicos. No vamos a poder entrar en muchos detalles al respecto. Vamos a hablar de 3 clases de situaciones en materia de exposición final de una bibliografía. Podemos hablar de citas de libros o de artículos y a su vez de artículos en revistas académicas o artículos en libros. Veremos a continuación los modos básicos para manejar este tipo de informaciones. Libros. Cuando manejamos los datos de un libro, las claves son las siguientes. Ponemos los apellidos de los autores todos en mayúscula. No ponemos comas. Al menos un nombre del autor o la autora completo. Punto. El año de publicación. Punto. El título del trabajo en cursivas. Y no le ponemos mayúsculas a los sustantivos comunes. Punto. La ciudad donde fue editado el libro. Punto. El nombre de la editorial. Disculpen. La ciudad donde fue editado el libro. 2 puntos. 2 puntos van a trabajar como la palabra editorial. Y entonces el nombre de la editorial. Y conviene en la exposición de toda la bibliografía al final de nuestro trabajo aplicar lo que se llama sangría francesa. Veamos estos ejemplos. Yo tengo acá el apellido entero en mayúscula, Drucker, el nombre completo en minúscula, Peter, no puse coma, punto, 1999. Pasa que este hombre produjo ese año 2 piezas. A una la llamo 1999A, a otra 1999B. Luego pongo el título de la pieza, todo en cursiva. Luego pongo punto, el nombre de una ciudad. En el caso de Inglaterra puse la U y la K de United Kingdom.
y después pongo 2 puntos y la editorial. Drucker, Peter, 1999, la administración en época de grandes cambios, Buenos Aires, Sudamericana. Villegas, Héctor, punto, 2000, punto, todo en cursiva, Manual de Finanzas Públicas, punto, Buenos Aires, no Argentina, Buenos Aires, 2 puntos, de Palma. Revista. Nuevamente, el apellido en mayúscula del autor, por lo menos su nombre completo, punto, año de publicación, punto, el título del trabajo. Pero ahora miren, el título va en letras de molde, o sea, nuestras letras, las que venimos usando en nuestro texto, pero entre comillas. Todo artículo es un huésped. Todo huésped, título de huésped va entre comillas y letras de molde. Luego, el nombre de la revista en cursiva. Toda revista o todo libro formado por varios artículos es anfitrión. Contiene como invitados artículos. Todo material que es anfitrión lleva su título en cursivas. Ponemos punto. El volumen, el tomo o el año. Respetamos el lenguaje de la revista. Si en la revista dice volumen 23 en números romanos, ponemos volumen. Si dice tomo 23, ponemos tomo. Si dice año, ponemos año. Luego, el número de la revista. Las revistas académicas generalmente se publican unas 4 veces por año. Cuando una revista ya va por su 17º año, los editores ponen en la tapa volumen 17, número 3 o volumen 17, número 4. Entonces, volumen y número, y luego, escuchen bien, es imprescindible aclararle al lector el tramo donde está comprendido dentro de la casita, dentro de la pieza huésped, el artículo. Significa que hay que poner el número donde empieza el artículo y el número donde termina. Miren, tenemos un ejemplo en 2 variantes. Una, la más básica, que es la que hay que usar si uno no está muy experimentado. La otra más, usando un modismo porteño, más canchera. O el modo que usa uno cuando ya tiene más oficio. Primero, pongo todo el apellido mayúscula, Hoover. Luego, por lo menos un nombre completo, Glenn. Otro puedo abreviar, punto. 1927. Viene el título. Es un título huésped. Es un artículo. Va en letras de molde y entre comillas. Luego pongo in, o si no en español en, 2 puntos, el título de la revista, anfitrión, el anfitrión siempre en cursivas, volumen 17, número 1, páginas 130 a 132. Ahora, sería un artículo muy breve. Regularmente los artículos llevan más cantidad de páginas. Este otro modo es, si ya tengo más oficio, pongo el apellido y el nombre, la pieza huésped, va entre comillas, no pongo in ni en, pongo directamente el nombre de la revista. El lector infiere fácilmente que esto es una revista y pongo directamente coma 17, el lector sabe que 17 es el volumen, entre paréntesis 1, el lector sabe que 1 es el número, 2 puntos, el lector sabe que 2 puntos significa páginas, y luego los números de las páginas. ¿De acuerdo? Pasemos ahora a un ejemplo con libro. Acá tengo un artículo, vamos a ver artículo dentro del libro. Nuevamente, apellidos de mayúscula, al menos un nombre completo,
el año de publicación, el título del trabajo entre comillas porque es huésped, la expresión en, y ahora hay que poner los datos, apellidos y nombres de los compiladores. Apellidos en mayúscula, nombres en minúscula y el rol que se pusieron ellos: compilador, compiladores, editor, editores. El título del libro, anfitrión, va todo en cursivas, la ciudad donde fue editado, el nombre de la editorial y nuevamente, repito, siempre que es artículo, sea en revista o sea en libro, es imprescindible que en la bibliografía figure entre qué página y qué página está incluido el artículo. Ejemplo: Moreno Pacheco, apellidos, Pilar el nombre, punto, 2001, el año editorial. Es artículo, ergo es huésped, va en letras de molde entre comillas. En o in, decido o voy a usar siempre in o siempre en, un libro que lo coordinó una señora de Paz Báñez, sus apellidos, todo en mayúscula, Manuela A en minúscula, un nombre completo por lo menos, entre paréntesis le pongo coordinadora, que es lo que ella se puso. Si ella se puso editora, le pongo ed, punto. El título del libro que de Paz Ibáñez Manuela compiló. Es un libro que ella editó, pero que tiene 7 o 8 artículos adentro. El título es título de una pieza anfitriona, ergo va todo él en cursiva, es economía mundial. Pongo la ciudad, no pongo España, pongo Madrid, 2 puntos, ediciones Pirámide, y siempre pongo las páginas que contienen ese artículo. Páginas 2 puntos, 211 a la 242. ¿De acuerdo? Estas reglas, cuando uno capta la lógica que tienen detrás, son simples de poner en práctica. Uno nada más debe percibir una lógica bastante sencilla y básica que diferencia artículos de libros y artículos en revistas de artículos en libros. Yo aquí estoy ofreciéndoles a ustedes una cantidad de sugerencias bibliográficas en cuya lectura no voy a detenerme. Son materiales que pueden ser muy útiles para ustedes sobre investigación en varias perspectivas, investigación de mercados, en ciencias de la administración o investigación en ciencias sociales en general y materiales de redacción. Ven ustedes, el primero es de investigación de mercados, el segundo es un clásico de Umberto Eco, el tercero es investigación para administración en empresas, el cuarto, Hernando Sampieri, es un libro general de metodología de la investigación, el quinto es uno para investigación comercial, de marketing, el sexto es un libro de la Real Academia Española muy útil porque es muy simple y muy práctico. Luego, un libro de Carlos Sabino. Ese libro con ese título y esa edición, porque él escribió otros con títulos parecidos, es muy bueno y muy útil. Yo recomendaría a ustedes usar el ebook de mi autoría, cuyos datos les di en la clase, en la parte 1, usar el libro de Sabino, que para ciencias sociales es el más adecuado, utilizar también el de Umberto Eco, pero que está en gran medida pensado para gente de carreras de literatura, filosofía, historia, y tener en la mesa de trabajo el libro de la Real Academia Española. Luego,
Esos otros libros, los de metodología, tienen varios capítulos específicos sobre diferentes técnicas, de modo que ustedes, cuando quieren y les hace falta, pueden consultarlos, eventualmente en bibliotecas o en librerías. Aunque algunos de ellos son muy específicos, por ejemplo el de Ecker y Day sobre investigación de mercados, son libros muy bien hechos desde el punto de vista científico universitario. O sea, enseñan cosas muy útiles para otras disciplinas, inclusive para sociólogos. Repito acá la fuente mía, el ebook que ya les había recomendado. Entonces insisto en que es bueno para ustedes usar mi ebook, el libro de Sabino, el libro de Humberto Eco, el libro de la Real Academia. Y luego, a su gusto y necesidad, según su gusto y necesidad, pueden llegar a consultar algunos de los metodológicos que les di antes. Nuevamente les doy acá ese paper mío, la estructura de la tesis, y enfatizo que puede ser de utilidad para ustedes. Y finalmente, llegados a este punto, hemos terminado esta caminata. Me despido de ustedes con un cordial abrazo y espero que sean la audiencia también del curso número 2. Este trataba de cómo escribir, el otro va a tratar de cómo exponer en público.